Génesis capítulo 35 nos encontramos con una historia fuerte, con la muerte repentina de Raquel, esposa de Jacob. También en este capítulo vemos otras muertes más que vamos a ver a continuación y por sobre todo el último encuentro del Señor con Jacob. En este video vamos a ver un estudio en profundidad de este capítulo de la Biblia y al final te voy a mostrar un resumen de este capítulo en un breve esquema. Este es el último capítulo en el cual se coloca el foco sobre Jacob. Y a partir del capítulo 37, el foco de la narración de Génesis comienza a estar sobre los hijos de Jacob. Dios protagoniza el inicio de este capítulo. Dice así el versículo 1. Levántate y sube a Betel y queda allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Debido a las acciones de los hijos de Jacob en el capítulo anterior, de matar a los varones de la ciudad de Siquem y saquear la ciudad, el Señor llamó a Jacob para dirigirse a Betel. Betel era un lugar donde el Señor se le había aparecido en sueños a Jacob en el Génesis 28, 10 a 22, cuando él escapaba de su hermano Esaú, que lo quería matar por haberle usurpado la bendición de Isaac. Jacob allí había soñado con una escalera al cielo, en donde los ángeles de Dios subían y bajaban. Allí también Dios le hizo varias promesas a Jacob, la de que su descendencia heredaría la tierra y de que él saldría una nación grande, tan grande como el polvo de la tierra. Dios había prometido también que se extenderán por todo el mundo y que todas las familias del mundo serían benditas en su simiente. Lo curioso de este versículo es que Dios explícitamente ordena a Jacob a construir un altar. Esto es algo extraño porque los altares en Génesis ya aparecen desde el capítulo 4 y de allí en muchas partes hay referencias a la construcción de altares. Pero Dios explícitamente ordena a construir un altar solamente a Abraham para que luego Dios lo probara con el sacrificio de Isaac. Y aquí, en esta historia, en donde Dios ordena a construir un altar para que Jacob lo ofrezca sacrificios al Señor allí en Betel. Y frente a este llamado de Dios, Jacob ordena lo siguiente a su familia en el versículo 2 y 3. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel. Ante una aparente inoperancia de Jacob en la historia del capítulo anterior, en Génesis 34, aquí notamos una actitud totalmente distinta. Él vuelve a tomar el rol de padre de familia y ordena que toda su familia se deshaga de los dioses ajenos, de los ídolos. Y las órdenes que dan son las siguientes aquí en este versículo. Quiten los dioses ajenos, límpianse, cambien sus vestidos, levantémonos y subamos a Betel. Los dioses ajenos o extraños a los que se refiere Jacob aquí son posiblemente los ídolos y las estatuas que ellos han robado o quedaron del saqueo que hicieron a la ciudad de Siquem, la ciudad pagana cananea. Y también es una referencia a los dioses que las hijas de Labán, es decir, las esposas de Jacob, trajeron de la casa de su padre, que era un idólatra. Incluso vimos anteriormente que Raquel había hurtado los dioses de su padre. Así leemos en Génesis 31, 19 y 34. Raquel hurtó los ídolos de su padre, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Jacob se vuelve un verdadero creyente al Señor y ya no tolera más la idolatría dentro de su familia. Esta actitud de Jacob es un verdadero ejemplo de fe, en donde él ya no permite más la adoración y la fe en ídolos e imágenes paganas entre los suyos y manda a eliminarlos todos. Y también limpiarse, que significa purificarse. Tiene que ver con una actitud de arrepentimiento y cambiarse las vestiduras. La purificación también implicaba bañar el cuerpo, lavar la ropa y hasta afeitarse, como nosotros leemos en Levítico 14, 8 y 9 y Números 8, versículo 7. Luego Jacob da un fuerte testimonio aquí a su familia del llamado que ha recibido de parte de Dios. Leemos así en el versículo 3.
y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Los ídolos no responden a nada ni están en los momentos difíciles. El Dios verdadero, el Dios de Israel, es aquel que lo ha librado y libra de aquellos que están bajo opresión y en momentos de angustia. Y vemos aquí también cómo la familia obedece al padre de familia en el versículo 4. Junto con los dioses, dice el texto, que dieron también los zarcillos que estaban en sus orejas, es decir, los aretes que ellos tenían. ¿Y por qué dieron eso? ¿Qué de malo tenían esto? Posiblemente serían parte del botín que habían saqueado en Siquem, y también posiblemente sean alusiones a diferentes divinidades y dioses paganos. Todo esto fue sepultado allí nomás en Siquem, bajo una encina o bien un árbol de roble. Y luego el texto nos dice que ellos salieron hacia la zona de Betel donde Dios había ordenado. Y en el versículo 5 nosotros leemos un pequeño adelanto de lo que Dios haría más adelante en el Éxodo, infundir terror a las naciones que amenazaban al pueblo de Dios. Leemos lo siguiente en el versículo 5. El terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. El texto no detalla aquí qué clase de terror fue ese o qué clase de miedo, simplemente fue un miedo en el corazón de los habitantes y los reyes y los gobernantes, o si hubo alguna especie de plaga o cuestión parecida. Pero las naciones podrían haberse amotinado en contra del pueblo de Jacob por la terrible acción que habían cometido sus hijos, especialmente Leví y Simeón, que habían matado a toda la ciudad de Siquem. Pero Dios los cuidó y los protegió. Y luego Jacob y su familia llegó a la región de Betel, que también es la ciudad, o mencionada como la ciudad de Luz. Luz es mencionada en todo el Antiguo Testamento en varias referencias, ya anteriormente también en Génesis 28, 19. Y el versículo 7 dice, y allí edificó un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El Betel significa Dios de la casa de Dios. Este nombre refuerza la presencia de Dios en aquel lugar. Y luego el texto comienza a hacer referencias, o la historia del capítulo 35 de Génesis comienza a hacer referencias a algo característico que sucede dentro del capítulo, que es las muertes. Podría ser definido también como un capítulo de las muertes. Se enumera la muerte de varios personajes. Por ejemplo, el primero que se menciona en el versículo 8 es la muerte de Débora. ¿Quién fue Débora? Débora fue la ama de Rebeca, madre de Jacob. Ella fue la nodriza que vino con Rebeca cuando ella vino para casarse con Isaac. Y lo curioso es que el libro de Génesis no hace ninguna referencia a la muerte de Rebeca, pero sí a la muerte de su nodriza. Y luego la narración vuelve a mencionar una nueva manifestación de Dios en aquel lugar. Dice el texto que Dios se le apareció a Jacob y lo bendijo allí. Y luego, después de eso, Dios volvió nuevamente a confirmarle el nuevo nombre a Jacob. Dice así el versículo 10. Tu nombre es Jacob, y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Recordemos que Jacob significaba el que suplanta o el usurpador, e Israel significa el nuevo nombre, aquel que lucha con Dios o Dios lucha. Un detalle específico de esta historia del cambio de nombre lo encontramos nosotros anteriormente en el capítulo 32 del libro de Génesis. Específicamente leemos en Génesis 32 versículo 8. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Y luego Dios vuelve a presentarse a Jacob como el Dios omnipotente. Es el mismo nombre con el que el Señor se presentó anteriormente a Abraham, su padre, en Génesis 17, versículos 1 al 8. Y luego Dios hace allí las siguientes afirmaciones a Jacob, muy similares a las bendiciones que Dios había dado también a sus antepasados. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac
la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Aquí se menciona que un conjunto de naciones procederán de ti. Esto de que muchas naciones procederán de Jacob es realmente una alusión a algo que se va a cumplir en el Nuevo Testamento, donde Jesús indica que el reino de Dios, muchas naciones compartirán. Por ejemplo, en Mateo 8:11, allí Cristo dice que en un banquete como Abraham, con Isaac y con Jacob, todo el mundo compartirá con ellos. A través de pequeñas alusiones y referencias como esta, nosotros vamos viendo cómo la Santa Iglesia Cristiana está profetizada desde el principio de los tiempos. La Iglesia Cristiana, que es compuesta por diferentes pueblos, naciones y reinos, como leemos en 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais mi pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Además, esta historia nos muestra la verdadera actitud de un creyente, de limpiar su vida, su familia y su casa de aquellos ídolos y dioses paganos que hacen que nosotros desviemos nuestra fe y confianza al Dios verdadero, y nos llama también a nosotros hoy a reflexionar. ¿En qué tenemos puesto nuestra confianza? ¿Cuáles son esos ídolos que deben ser limpiados de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestra casa? Dios es el único Dios que, así como cuidó y auxilió a Jacob en sus momentos de angustia, también acompaña y auxilia a todo cristiano en sus momentos de debilidad y en sus momentos de angustia. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Por lo tanto, el mismo Dios que ha tenido Jacob es el que tenemos nosotros hoy. Y luego de oír la palabra de Dios, en respuesta a esto, Jacob, tal y como Dios le había pedido, erige allí un altar en Betel. Dicen así los versículos 14 y 15. Y erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Jacob colocó una estela o un hito de piedra en aquel lugar. También lo había hecho en Génesis 28:18. Consagró aquella piedra con aceite, al igual que lo había hecho anteriormente. Pero aquí, a diferencia de la vez anterior, derramó una libación. ¿Qué es la libación? La libación consistía en vino o cerveza, según nosotros leemos en Números 28:7. Y también, una vez más, Jacob determinó que el nombre de aquel lugar era Betel, reafirmando así su creencia de que Dios habitaba y vivía en aquel lugar. Betel fue siempre un lugar importante en la vida de Jacob. Él nunca se estableció por un tiempo largo ahí. Betel siempre fue un lugar de paso en la vida de Jacob. Luego de esto, él siguió viaje. Y en el versículo 16 nosotros leemos que él partió en dirección a Efrata, que era la ciudad de Belén, ciudad de David, donde nació Cristo. Y allí es donde sucede una historia sorprendente también y muy triste. Dice, y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Benoni significa hijo de mi dolor, y Benjamín significa mi mano derecha. Es el único hijo que es nombrado por Jacob. Y aquí es donde la historia nos da esta noticia, ¿no? La amada esposa de Jacob falleció cuando daba a luz a su hijo más pequeño, a Benjamín. Y a modo de conclusión, esta pequeña referencia a la muerte de Raquel nos da los detalles específicos de la ubicación de su tumba. Dice así el versículo 19-20. Así murió Raquel, que fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de sepultura de Raquel hasta hoy. Es decir, cuando se escribió el libro de Génesis, todavía la lápida y la tumba de Raquel podían ser encontradas. Posiblemente la tumba de Raquel estaba al norte de Jerusalén. Y esto concuerda con las referencias
que se da más adelante, posteriormente, de la tumba de Raquel, que se encuentra en territorio de Benjamín, en la frontera de Judá, en un lugar llamado Selsa. En 1 Samuel 10:2 está esta referencia. Y esta breve sección concluye mostrando que Jacob se estableció en Migdal Edar. La siguiente sección ya se enfoca ahora en uno de los hijos de Jacob, específicamente en Rubén. Dice así el versículo 22: Fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Este no fue un acto de pura lujuria, sino que fue más bien un acto de provocación o bien de usurpación de Rubén hacia Jacob para ser el líder de familia. Casos similares de acostarse con la concubina de alguien sucedieron más adelante, por ejemplo, en la historia de David y también de otros reyes, como nosotros leemos en los textos que dejo ahí a continuación. 2 Samuel 3:7, 16, 20, 22 y 1 Reyes 2:22 y 20:37. Este acto de Rubén fue chocante y por esta razón Rubén no recibiría más adelante la bendición por parte de su padre. Y tampoco él recibiría la primogenitura, sino que ésta la recibirían luego hijos de José, Efraín y Manasés, como leemos en Génesis 48, 5 a 22, 1 Crónicas 5, 1 y 2. Y después de esto, el libro de Génesis vuelve a hacer mención de las 12 tribus de Israel para dejar bien en claro cuáles eran los 12 hijos de Jacob. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. El orden de los hijos ahora no es cronológico, sino dependiendo de la madre de cada uno de ellos. Y estos son los 12 hijos que ha tenido Jacob. Y luego la historia coloca el énfasis en la última de las muertes, la muerte de Isaac. Dice así el versículo 28: Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Isaac ya era mayor y débil cuando dio su bendición sobre Jacob varios años antes, e inesperadamente él vivió mucho más de lo esperado. Llegó a cumplir 180 años, como dice aquí el texto. Hay mucha similitud entre la muerte de Abraham y la muerte de Isaac, como veremos a continuación. Ambos murieron en Mamré. Se detalla la edad de la muerte. Se repite también en ambos casos la frase dio su último aliento y murió. También la frase en ambos casos se utiliza fueron reunidos con su pueblo. También se menciona que ambos murieron siendo viejos y llenos de años y fueron sepultados por sus 2 hijos. Aunque no se menciona aquí, también Isaac fue sepultado en la cueva de Macpelá, la que Abraham compró de los hijos de Het. Esto sí se hace una referencia en Génesis 49, versículos 29 a 32, en donde Jacob expresamente pide ser sepultado junto con su abuelo y junto con su padre en esa cueva. Y aquí se menciona también que para la sepultura vino su hijo Esaú. Y esta es la última referencia que el libro de Génesis da a Esaú dentro de la historia. El capítulo siguiente sí se centra en los descendientes de Esaú, pero aquí es la última intervención de él en la historia del libro de Génesis. Este capítulo nos muestra el último diálogo y el último encuentro que Dios ha tenido con su siervo Jacob, quien reconoce al final de su vida que Dios lo ha cuidado y lo ha protegido. Y también es el último capítulo que coloca el foco sobre él, sobre Jacob. A partir de ahora, como vimos ya anteriormente, la historia va a centrarse más en los hijos de Jacob. Algo notable para tener en cuenta también es que el lugar Betel también es llamativo porque es el lugar donde comienza el encuentro de Dios con Jacob y donde termina. Como que el recorrido espiritual o los encuentros de Dios con Jacob son determinados por los encuentros allí en esta localidad llamada, o este lugar llamado Betel. Ahora vamos a ver un esquema básico de este capítulo. El capítulo 35 comienza con el llamado de Dios a Jacob para que salga de la región de Siquem y se dirija a Betel para levantar un altar al Señor.
Y luego de recibir la palabra de Dios en Betel, Jacob se dirige hacia Efrata y en el camino murió Raquel al dar a luz a su hijo Benjamín. También el texto menciona que Rubén, el hijo primogénito de Jacob, se acostó con Bila, sierva de Raquel, buscando usurpar así el puesto de su padre como jefe de familia. También se enumeran los hijos de Jacob, según a cuál de las madres pertenecían. Y finalmente se describe la muerte y sepultura de Isaac, padre de Jacob, que murió a los 180 años. A partir de ahora en adelante, el foco de la historia va a centrarse en uno de los hijos de Raquel, en el hijo mayor, en José, como veremos en los capítulos próximos. Muchas gracias a todos por su atención. Si esta explicación te ha gustado, te invito a que le des me gusta. Esto nos ayuda mucho, ayuda también a que este contenido sea difundido y llegue a más personas. También si te ha generado alguna duda o te ha quedado alguna pregunta por hacer, déjala abajo en los comentarios, no dudes, con gusto estaremos contestando. Que el buen Dios los guarde y los cuide a todos. Nos estamos viendo.